¿Qué tal? Buenos días. Am, Disculpad, estoy un poquito resfriado, pero por eso lleva mascarilla. Después del COVID somos muy precavidos. Am, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, los niños no sé si están contentos o qué, pero empiezan el año lectivo, ¿no? El año escolar, y para nosotros empieza el año laboral. Después en diciembre comenzaremos, en enero, comenzaremos el año cronológico. Pero de aquí hasta junio hay que remar, ¿no? Así que Dios nos ayude a todos. Bueno, hemos estado predicando en el verano sobre el Antiguo Testamento. Hoy volvemos al Nuevo y vamos a ir a los Evangelios. Vamos a ver en Lucas. En Lucas 7, del 36 al 50. Y dice así. ¿Todos lo tenemos? No nos vamos a mover de ahí. Así que vamos a dejar nuestras Biblias abiertas ahí. Ahí vamos a quedarnos todo el tiempo. Cuando estamos todos preparados, comenzamos a leer. Dice, uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con sus cabellos, con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Pero al ver esto, el fariseo, que le había invitado, dijo para sí, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es esta que le está tocando, pues es una mujer pecadora. Respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo una cosa que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía solo 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Simón le respondió y dijo, supongo que aquel a quien se le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados le son perdonados, que son muchos. Han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y dijo a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Y los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que perdona los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Oramos. Señor, oramos que tú nos abras el entendimiento por tu Espíritu Santo y que toques la parte más íntima de nosotros, la parte que decide, la parte que ama. Señor, ayúdanos. Toca la parte esta que
que solamente nosotros conocemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice que el versículo 36, dice, uno de los fariseos pedía a Jesús que comiera con él. Ahora bien, ¿quién era este fariseo? ¿Y por qué invita a Jesús? Bueno, todos nosotros que hemos leído los evangelios, hemos visto que, por ejemplo, de la época de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista dijo, viene uno detrás de mí, de quien yo no soy digno de atar la correa de su zapato, de sus sandalias, pero él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y después dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí comenzó el ministerio de Jesús. Desde entonces, cuando comienza Jesús su ministerio, comenzó a crearse una expectativa en torno a Jesús, una expectativa de quién era Jesús. Porque Jesús resulta que había estado haciendo milagros, prodigios y maravillas. Incluso en este libro de Lucas vais a ver cuántos milagros hizo Jesús de sanidad, porque él era médico y le llamó la atención eso y lo registró. Incluso, unos capítulos anteriores dice que incluso resucitó un muerto. Entonces, imaginaros la expectativa que había en torno a Jesús. Pero no solo eso, sino que además Jesús enseñaba como los que tienen autoridad, no como los fariseos. Entonces, claro, ante esta situación de Jesús, ante esta situación de en torno a Jesús, ¿quién es este Jesús? ¿Quién será un profeta? ¿Será el Mesías? Bueno, los fariseos, por supuesto, tenían opiniones divididas. Habían unos que pensaban que, bueno, quizás, o otros decían, no, este va en contra de nuestra predicación, porque se sale de las costumbres que nosotros tenemos. Hace cosas, pero no se rige conforme a la normativa religiosa de nuestro tiempo. Otros creían en Jesús. Otros fariseos, no todos eran malos. Una vez vino por la noche Nicodemo y le dijo, maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Entonces había fariseos que efectivamente pues tenían fe. ¿Quién era Jesús? Se están preguntando los fariseos. La gente común. ¿Quién era Jesús? La samaritana, ¿os acordáis la historia? Que Jesús le dijo, oye, que tú has tenido 5 maridos, ¿eh? Ojo, que ya lo sé. Entonces ella luego se fue al pueblo y dijo, venid, he encontrado un hombre que me ha dicho todo mi pasado. ¿No será este el Cristo? Entonces esta es la situación que hay en Jesús, la expectativa de quién es Jesús. Los discípulos, entre ellos, se preguntaban, ¿será este el Mesías? ¿Será un profeta? No lo sabían. Bueno, estaban ahí, ¿no? Y había un rum. Incluso algunos que decían, sí, yo creo que puede ser que sea el Mesías. Y cuando estemos en el cielo le voy a pedir que me ponga a mí a la derecha y a mi hermano a la izquierda. Estaban haciendo sus planes ya. Otros, incluso hasta el día final, estaban con dudas y no pudieron superar esas dudas y entraron en incredulidad. Y uno de ellos le entregó por algunas monedas de plata. Conocemos la historia, ¿verdad? En una oportunidad Jesús le dijo a los discípulos, porque veía este rum de que ellos estaban ahí preguntándose, ¿será, no será? Le dice, oye, os voy a hacer una pregunta. ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Entonces los discípulos dijeron, bueno, unos dicen que eres Elías, porque os acordáis que Elías no murió, fue llevado. Y otros dicen, no, dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado. Y otros dicen, o algún profeta. Entonces Jesús les aprieta un poquito más las tuercas a los discípulos y dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y todos conocemos la historia. Que se levantó Pedro y dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos.
Entonces, esta es la expectativa que se crea en torno a Jesús y por esa razón, este hombre fariseo, Simón se llamaba, lo invita a Jesús. A ver, Jesús, ¿quién es? Lo voy a invitar a mi casa. A ver quién es a ver de qué pie cojea. Bueno, él era un fariseo más. Sabéis que los fariseos hacen un gran énfasis en cumplir la ley de Dios y toda la interpretación que ellos habían hecho de la ley. Y habían creado un montón de normas y reglas y preceptos, y entonces ellos vivían conforme a esas normas y a esos preceptos y a esas reglas. Y pensaban que así eran justificados delante de Dios. Su justicia dependía delante de Dios, para ellos la justicia delante de Dios dependía del hecho de que pudieran cumplir esas normas. Por eso eran muy exigentes consigo mismos. Pero también eran bastante hipócritas, ¿no? Ahora bien, ellos se sentían justificados cuando cumplían las normas. Y la Biblia nos enseña algo completamente contrario. Por eso que cuando viene Jesús, Él hace una reinterpretación de la ley. Y Él cambia toda la enseñanza, y por eso enseña con autoridad, y además las normas y las costumbres que tenían entonces. Por eso que los fariseos no lo podían ni ver, ¿no? La Biblia dice que no es lo que nos justifica, no es lo que nosotros hacemos para Dios. No importa lo bueno que tú seas, eso no te justifica. Porque aún nuestras buenas obras están contaminadas por el pecado. Y como dijera Whitefield, predicando a los indios de América, dijo, si Dios solamente nos tuviera que juzgar por nuestras buenas obras, nos daría un infierno por cada una de ellas. Porque aún nuestras buenas obras están contaminadas por el pecado. Entonces la justicia es lo que la Biblia enseña es que la justicia nuestra delante de Dios es lo que Dios hizo para nosotros, no lo que nosotros hacemos para Dios. Entonces, tú eres justificado no por lo que tú haces. No, es que yo soy una buena persona. Mira, con eso te vas al infierno. Lo que tú tienes que entender que la salvación tiene que ver con lo que Dios hizo para ti. Por eso tenemos una cruz aquí. Bueno, ahí no está, ¿no? Estos fariseos hacían énfasis y habían mal interpretado las Escrituras. Siempre querían pillar a Jesús en los días sábados. ¿Os acordáis? En Lucas 6 hay una historia en que había un hombre enfermo que tenía la mano seca. Y Jesús, como los conocía, les hizo una pregunta. Dice, ¿es lícito, señores, en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Bueno, es una pregunta retórica, ¿no? Obviamente la respuesta es, hombre, hay que hacer el bien. Entonces, como ellos lo que querían era que el sábado nadie hiciera nada, y como Jesús iba a sanar a este hombre, pues se enfadaron con Jesús. Jesús lo sana y después estaban enfadados porque había roto el sábado. Dice, qué tontería, si el sábado está para bendecir, no para guardar una regla que no te lleva a ningún lado. Más adelante hay otra historia en la que había un hombre que tenía un problema de hidropesia, hidrópico, dice el texto. Bueno, la hidropesia es una acumulación de agua en los tejidos. Si hay un médico aquí que me perdone, pero no, esa es la explicación que dice el diccionario de la hidropesia. Pero seguramente tiene muchas más complicaciones, pero que yo no soy médico. Entonces, pero sí es una acumulación de líquidos en los tejidos. Entonces, cuando Jesús ve a este hombre estaba hinchado como un globo. Entonces Jesús les hace una pregunta. Dice, os voy a hacer una pregunta, puesto que es sábado y que estáis ahí, que guardé el sábado. Dice, ¿es lícito sanar el día de reposo o no? ¿Es lícito sanar en el día de reposo o no? ¿Quién de vosotros, si tiene un hijo o un buey y cae en el hoyo, no va y le rescata? Desde sentido común, claro. Dice, bueno, y ahí sanó a este hombre hidrópico y le mostró a los fariseos que el sábado tenía una función positiva de bendición, que esa era la verdadera interpretación del texto. Entonces los fariseos estaban creídos que ellos eran los mejores del mundo, guardando la ley
estaba bien, pero se habían olvidado del amor y de la misericordia de Dios. En Lucas 18 tenemos la historia, todos la conocéis, acerca del fariseo y del publicano. ¿Os acordáis? En Lucas 18. En la oración, ellos delante de Dios, fue una ilustración que hizo Jesús. Y fijaros lo que oraba el fariseo. Dice, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás. Comienza su oración. Dice, yo no soy como los demás. Yo estoy, pues, en una escala más alta. Yo no soy como los demás que son estafadores, injustos, adúlteros, y ni siquiera soy como este recaudador de impuestos, como este publicano. Entonces está orando el sacerdote, el fariseo, diciendo, yo no soy como los demás, y menos como este hombre, como este publicano. A los publicanos no lo podían ni ver, porque les estafaban. ¿Os acordáis la historia de Saqueo? Que Saqueo dijo, bueno, devolveré de todo lo que os he robado. ¿No? No eran bien vistos. Hoy tampoco, ¿eh? No, eso no ha cambiado. No tenemos buen concepto de lo que nos cobran los impuestos, pero a César lo que es de César, ¿eh? Hay que pagar los impuestos, hermanos. Y él sigue orando, el publicano, el fariseo dice, ayuno 2 veces a la semana y doy mi diezmo de todo lo que yo gano. Y el pobre publicano, el pobre recaudador de impuestos, dice, Señor, su oración se golpea el pecho y dice, Señor, la verdad es que ten piedad de mí porque yo reconozco que soy un hombre pecador. Estoy completamente perdido. Y la Biblia dice que fue justificado el publicano. Por eso que Jesús dice, bueno, yo no he venido a salvar a los sanos, sino a los enfermos. A los sanos, los que se creen que son sanos, yo no los vine a salvar, vine a salvar a los enfermos. Jesús estaba hasta las narices de los fariseos y les dijo en una oportunidad, pero el Señor les dijo, ahora bien vosotros los fariseos que limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis, como sois tan religiosos, amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones, como nos decía Marcos, en las plazas. Os encanta que os hagan la pelota, y porque piensan que sois unas personas muy espirituales. Entonces, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres andan por encima y no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos insultas a nosotros. Y Jesús le dijo, vosotros también, escribas hipócritas, que cargáis a los hombres cargas que no pueden llevar, y vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Esos eran los fariseos. Y este hombre Simón es un fariseo. Invita a Jesús, a quien se había creado una gran expectativa. El fariseo invita a Jesús para verificar a ver quién es este Jesús. Versículo 37 al 39 dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con perfume. Dice que esta mujer vino y trajo un frasco con perfume. Y se puso detrás de Jesús. Bueno, en aquella época las mesas no eran como las que tenemos hoy nosotros. Eran bajitas así. Y entonces eran un poco en forma de V. Y la gente se sentaba recostados a las mesas para comer. Y comían con la mano derecha, siempre. Era costumbre estar tumbaditos. Y eso no ha cambiado hoy en día en las culturas del Oriente.
Resulta que la mujer viene por detrás y se pone a los pies de Jesús. Y dice que llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies. Los enjugaba con sus cabellos y los besaba. Los ungía con perfume. La pregunta que debemos hacer nosotros es, ¿por qué la mujer quiso hacer eso? En casa de unos publicanos. Porque ella no era bienvenida ahí. Quizás se coló porque quizás habían hecho la comida afuera. Es posible, no sabemos los detalles. Porque a la casa del publicano no hubiera sido invitada. Entonces, ¿por qué había hecho eso esta mujer? Porque esta mujer, unos cuantos días antes o unos días antes, había escuchado las palabras sanadoras de Jesús. La palabra evangelio significa buena noticia, pero hay muchas acepciones acerca de la palabra evangelio. Tiene que ver con palabras que sanan, con palabras que te dan vida. Jesús, esta mujer ya unos días antes había escuchado decir a Jesús, oye, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, yo os voy a hacer descansar. Oye, venid a mí los que lloráis, porque vais a ser consolados, vais a ser bienaventurados. Bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia, venid, porque seréis saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque vais a alcanzar misericordia. Los limpios de corazón, también venid, porque veréis a Dios. Bienaventurados los que procuráis la paz y la reconciliación. Porque venid aquí, mí, los que estáis con un corazón quebrantado. Entonces esta mujer, que dice el texto que era una mujer pecadora, la palabra que se utiliza ahí para una mujer pecadora era una palabra que se le atribuía a las mujeres prostitutas. Entonces esta mujer posiblemente ejercía la prostitución. Hay otros aspectos del texto que nos muestran que sí era una mujer prostituta, porque por ejemplo se soltó el pelo. Eso era lo más ofensivo que podía haber para una mujer, pero las mujeres prostitutas podían llevar el pelo suelto. Entonces, esta mujer empezó a derramar su alma llorando a los pies de Jesús. Y los lavaba con sus lágrimas y los enjugaba con sus pies. Entonces, ¿por qué la mujer hizo eso? Porque seguramente esta mujer había tenido una vida dura y al escuchar las palabras de Jesús fue sanada. No sabemos por qué terminó haciendo el trabajo que hacía. No sabemos si su trasfondo de niña había sido traumático o no, pero quizás sí. El caso es que en este momento de su vida tenía un trabajo que desde luego era un trabajo que le causaba dolor en su alma. No podemos imaginar la clase de humillaciones que deben llevar las personas que ejercen este oficio. Los abusos, ¿no? No podemos imaginar cuando estas mujeres están solas consigo mismas, con su conciencia, cómo se sienten. No podemos imaginar cómo son sus pensamientos y sus sentimientos cuando están a solas. Pero ella ahora sabe dos cosas. Una era que sabía que había sido perdonada con las palabras sanadoras de Jesús un tiempo antes, unos días antes, o no sé si cuánto tiempo antes. Había sido sanada de las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque ella sabía que Dios la había perdonado. Y había sido sanada, pero no solamente que ella entendía intelectualmente que había sido sanada porque las palabras de Jesús la habían sanado, sino que además se sentía perdonada. Es tan importante no solamente saber, sino sentirse perdonados. Qué importante es tener un conocimiento de las Escrituras, de la Biblia, de las palabras sanadoras de Jesús. Es fundamental.
tienes que conocer las Escrituras porque te sanan. También tienes que tener un conocimiento de esa palabra de Dios, pero en la experiencia, un conocimiento empírico. Es decir, no solamente entiendo el texto, no solamente veo la verdad que enseña, sino que además veo que el Espíritu Santo aplicó esa palabra a mi vida y me ha sanado. Y yo lo siento, me siento sanado, me siento perdonado. Versículo 39. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado, Simón, o sea, Simón se llamaba, dijo para sí, pensó para sí mismo, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer le ha tocado, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo a Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores, el uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón, respondiendo dijo, supongo que aquel a quien más se le perdona. Y Jesús le dijo, has juzgado rectamente, Simón, la has clavado. Simón, y volviéndose a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, porque esta mujer ha tenido una vida terrible, así han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban a la mesa con Jesús dijeron para sí, ¿quién es este que aún perdona los pecados? Porque ¿quién solamente puede perdonar los pecados? Ahí Jesús les da una pista de quién es Él. Pero dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Bueno, el fariseo dijo, ok, el propósito de mi invitación, bueno, me he gastado un poco de dinero en el cordero y en el vino, pero mira, y ahora ya sé quién es Jesús. Jesús lo que sí no es un profeta. Porque si fuera un profeta, sabría quién es la mujer que le ha tocado, que era una mujer pecadora, ¿no? Ahora podemos imaginar la escena, una mujer prostituta en casa de un fariseo, impensable, y encima con el pelo suelto. Y Jesús además se deja lavar los pies, rompe todas las normas de la ética, ¿no? Estaba fuera de foco, ¿no? La escena. Y me pregunto yo si nosotros estuviéramos ahí en esa comida, ¿de qué lado estaríamos? ¿Qué estaríamos pensando nosotros con relación a la mujer? ¿O con relación al fariseo? A lo mejor, como somos tan religiosos, estamos del lado del fariseo. Dice, hay 2 deudores. Pero entonces, cuando dice esto el fariseo que piensa para sí, dice, yo creo que este no es nadie. Jesús no es nadie. Porque no sabe ni Jesús, no sabe que esta mujer es una pecadora. Pero Jesús, que conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos, inmediatamente le respondió. Me imagino que se habrá pegado un susto de muerte, Simón, porque le dijo, te voy a contar una historia. Había 2 deudores. Uno le debía 50 denarios y el otro 500 denarios. Un denario era el sueldo de un día de trabajo, de un jornal. Entonces, 500 denarios eran casi un año y medio. Y 50 denarios eran 1 mes y 20 días de sueldo. Entonces uno le debía 1 año y medio y el otro le debía 1 año y 20 días. 1 mes y 20 días.
El tema era el siguiente, que ninguno de los dos, dice el texto, que podían pagar. Ninguno de los dos podían pagar. Y es interesante porque Jesús aquí confronta a Simón y le dice, Simón, y ahora Simón tiene que responder, él tiene que juzgar. ¿Qué te parece a ti? ¿A quién crees que se le ha perdonado más? ¿A quién ama más? Y él dijo, bueno, supongo que será el que pues debía 500 denarios. Entonces él mismo, Jesús le hizo confesar, ¿no? Una verdad. Jesús está en casa del fariseo. ¿A quién quiere evangelizar a Jesús? ¿A la mujer o al fariseo? Al fariseo. La mujer ya había sido evangelizada unos días antes. Ahora solamente estaba ahí dando gracias, nada más. Ella ya había sido convertida. Jesús ya lo sabía. Él fue a la casa del fariseo a evangelizar al fariseo. Jesús le dice, mira, a mí me da igual, Simón, con quién te identifiques más, si con el de 500 o el de 50. A lo mejor tú ni siquiera con el de 50, porque piensas que eres tan santo y tan justo que no eres como los demás. A lo mejor incluso te piensas que delante de Dios tú no tienes pecados. Pero fijaros que Jesús habla de ¿qué? De dos ¿qué? Deudores. Usa la palabra deudores. ¿Por qué usa la palabra deudores, Jesús? Porque la palabra deuda se usaba para pecado. La palabra deuda se usaba para pecado. Por eso cuando Jesús dice en la oración, cuando nos enseñó a orar, dijo, Padre, perdónanos nuestras deudas. Entonces Simón, que es un hombre sabio, sabe de lo que le está hablando Jesús. Entonces hay una escena en la que Jesús dice, bueno, vamos a leer el texto y fijaros lo que dice. Lo que dice el texto. Dice, Jesús le dice al fariseo, mira, Simón, ¿ves esta mujer? Pero claro, Jesús estaría así, tumbado, ¿no? Tumbado, y la mujer estaría, como tiene los pies inclinados, la mujer estaba detrás. Entonces Jesús posiblemente cambió la postura y le dijo, mira, Simón, ¿ves esta mujer que está aquí? Dice el texto, ¿eh? ¿Ves esta mujer que está aquí? Y la pone a él y a la mujer uno de frente. Y él les hace una comparación. Tú no fuiste capaz de lavarme los pies cuando entré, Simón. Que es una norma básica de nuestra cultura, lavar los pies. En aquella época lo hacían los esclavos. Sin embargo, esta mujer no ha parado de regar mis pies con sus lágrimas y enjugarlos. Mira, Simón, tú no me diste un beso, que es una norma de bienvenida y de afecto del anfitrión al invitado. No lo hiciste. Pero esta mujer no ha parado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza, Simón. Pero mira, esta mujer ungió mis pies con perfume. Entonces, Jesús les está intentando decir al fariseo, mira, quizás te crees muy santo, quizás te crees muy justo, pero que sepas que igualmente estás perdido. Pero ahora le hace ver a Jesús. Y además le dice en el versículo 48, a la mujer le dice, a ti te digo que tus pecados te son perdonados. Y claro, los demás dijeron, ¿qué dice? Si solo Dios puede perdonar el pecado. Jesús está dando a conocer. Aquí Jesús, Él es el prestatario. Él es el prestatario. La mujer es la de los 50, los de los 500 denarios y él posiblemente era el de los 50, Simón. Esa es una escena que crea Jesús. No importa, Simón, si tú tienes de 50 o 500. Lo deudor que tú crees que eres delante de Dios.
¿Cuán deudor crees, Simón, que tú eres delante de Dios? ¿Qué piensas de que tu religiosidad y tu justificación y tu justicia te van a justificar delante de Dios? Quizás pienses que incluso ni le debes nada a Dios, Simón. El mensaje de Jesús a Simón fue: no importa la deuda que tengas, no la puedes pagar. No la puedes pagar. Y a partir de ahí posiblemente Simón empezó a ver las cosas con más claridad. Bueno, yo creo que cuando Dios nos muestra a nosotros, porque posiblemente la mujer esta no sabemos el trasfondo que vino, no sabemos el sufrimiento de su alma, pero aunque ella fuera pecadora, lo que ella experimentaba podemos experimentarlo, o lo hemos experimentado todos nosotros de los que estamos aquí hoy. No sabemos cuál ha sido. Cada uno tiene un pasado, tiene una historia. Cada uno de nosotros, en alguna manera, posiblemente tenemos dolores del alma. La Biblia hace una distinción entre dolores del alma y sufrimiento del cuerpo. Usa dos palabras distintas. Y cuando habla de aflicción, habla de la aflicción del alma. Incluso en la palabra se puede traducir como que el alma, cuando sufre mucho, es como que le salen callos. Cuando una persona ha sufrido mucho tiempo de forma continua, puede estar una persona tremendamente hundida, como fue el caso de esta mujer. Y no sé cuál fue tu historia. Yo sé cuál fue la mía. No sé de qué te salvó Dios a ti. ¿Cuál fue la cosa que te hizo doler el alma? Quizás es algo de antiguo. Quizás es algo del presente o del pasado. Puede ser un pecado, pero podría ser cualquier otra cosa en la que tú sencillamente has sido una víctima de algún tipo de abuso de autoridad, un abuso que te han menospreciado, o cualquier cosa que te hace doler el alma. Incluso te podrían haber tenido abuso físico. Pero la mujer era su experiencia y ella experimentó con las palabras sanadoras de Jesús esta sanidad. Y por eso está ahí, ella no está llorando, triste, está encantada, disfrutando de Jesús, dando gracias. Señor, gracias porque es que me has quitado tanto que derramo mi alma delante de ti. Incluso, mira, este perfume que yo antes lo utilizaba para maldición, porque lo utilizaba para atraer a los hombres, ahora lo uso para algo útil, y es adorarte a ti, Señor, lavarte los pies. Le cambió la vida a la mujer. Algo que era para perdición antes, ahora es para adorar a Jesús, el perfume. Qué bonito, ¿no? Cuando Dios muestra la magnitud de nuestra deuda personal, entonces, y cuando nosotros la vemos y cuando la sentimos, nuestra percepción acerca de Dios cambia, de la persona de Dios, de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por mí. Y a partir de ahí, nuestras expresiones de amor se van a salir de lo convencional. Yo no sé, siempre expresamos el amor de una forma convencional, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo especial un día y sorprendemos a nuestra mujer con un ramo de flores? Yo no, solamente una vez le regalé un ramo de flores a la pobre. Podríamos hacer un día algo especial, ¿no? Y decirle, oye, mira, eres importante para mí porque he aprendido la idea esta de que, ¿cuántas veces me has apoyado? ¿Cuántas veces me has animado? Le puedes decir a tu pareja. ¿Cuántas veces has estado a mi lado cuando yo sufría? Quiero decirte gracias. Quiero decirte gracias como la mujer que le dijo, gracias Jesús, porque me has perdonado. Y Jesús
A veces, hermanos, nosotros somos tan somos tan políticamente correctos y somos tan cuidadosos y somos tan, tan buenitos y tan correctos que a veces nuestra prudencia, ¿sabéis lo que hace? Es detener la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, que Él se mueve como Él quiere, lo detenemos porque somos tan correctos y no queremos romper un plato. Mira, hermano, Jesús estaba ahí en una casa de un fariseo. Cualquiera de nosotros, si hubiéramos estado ahí, fíjate, este Jesús se deja tocar con una prostituta y encima se quita el pelo. Esa es una maleducada, es una desvergonzada. La palabra que viene ahí es desvergonzada, que no tiene vergüenza. Porque aquí no había tiempo para decirlo, no había tiempo para estudiar el texto pero aquí se habla de la vergüenza y del honor. El fariseo no le dio ningún honor a Jesús. Y la vergüenza está reflejada en la vida anterior de la mujer y en la vida del fariseo que no conocía a Jesús. Porque él vivía según sus normas. Dios quiere que entendamos la magnitud de nuestra deuda y nos arrepintamos. Y comencemos a amar de una forma más allá de lo convencional. Y a mí me encantan los gestos de afectivos. Soy muy tocón, ¿no? Bueno, muy afectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que no hay nada más saludable para una persona es que le digan que le amas o que le digas que le aprecias. La pregunta que yo tengo en esta mañana, para mí, primero, y también para vosotros, ¿de qué te salvó Jesús a ti y de qué me salvó Jesús a mí? Bueno, todos podemos decir nuestros pecados, sí, pero esa no es la pregunta. La pregunta que yo te tengo es, ¿de qué te salvó Dios a ti en la historia de tu vida? Que tú has entendido, mira, Dios en esto me salvó. ¿De qué aflicción Dios te sanó o te salvó? Cuando tú miras en tu interior, en el lugar íntimo, con la puerta cerrada, que estás tú, tu conciencia y el Señor, ¿tienes conocimiento de lo que Dios te salvó realmente? No hablo de los pecados en general, hablo de personalmente. Porque el pecado general es un concepto un poco abstracto. Personalmente, ¿a mí de qué me salvó Dios? De mi historia, de mis dolores. ¿De qué me salvó a mí? Y la pregunta es, ¿te sientes perdonado en eso? No solamente, o entonces, no sé, puedo preguntarte, ¿te sabes perdonado? ¿Te sabes perdonado? ¿Y te sientes perdonado? Quien mucho ama, sabe de que se le ha perdonado. Debes amar según tú entiendes que es tu deuda. La pregunta que tú tienes que hacerte, Señor, ¿cuál es mi deuda? ¿Cuál es mi deuda personal? De que ya sé que tú me has perdonado y quiero que me perdones. Además, la quiero traer porque la tenía ahí en una habitación con la puerta cerrada con llave, nunca la quise sacar. Pero ahora la voy a sacar y quiero que me perdones en esto. Le dijo Jesús, ¿cuándo se salvó la mujer? ¿Cuando estuvo ahí llorando, derramando su alma? ¿O se salvó antes? Antes. Por eso que Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Lo que estaba haciendo ahí no le valía para nada a la mujer para ser salvada, que lo sepáis. Eso no lo salvó. Eso fue una consecuencia de lo que ella entendía de lo que había sido perdonada. Salió de lo convencional. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Habéis visto que todas las epístolas de Pablo cuando comienzan dice, queridos hermanos de los que estáis en Galacia y tal, pues os deseo, me alegro por vuestro testimonio y os deseo gracia y paz. ¿Habéis visto que siempre dice, y os deseo gracia y paz?
Y os deseo gracia y paz. ¿Por qué Pablo dice deseo gracia y paz y no dice os deseo paz y gracia? Porque tú no puedes tener paz en tu interior si no conoces la gracia de Dios. Si no conoces lo que Dios ha hecho por ti, no vas a tener paz. No vas a vivir una vida como la que dijo Jesús, que es en abundancia. Bueno, Jesús mostró su deidad al decir, tus pecados te son perdonados. Entonces, el versículo 47 de esta epístola, no sé, apúntalo, circúlalo, porque es el versículo clave. Quien mucho ama, mucho se le ha perdonado. ¿Vale? Y depende de lo que tú entiendas que Dios te ha perdonado a ti, así amas. Y te animo a seguir mirando lo que Dios ha hecho para ti, para que le ames más. Y que seas agradecido. Porque dicen que es de buen, ¿qué? Ser agradecido. Es de buen nacido ser agradecido. Y debemos ser agradecidos de lo que el Señor hizo para nosotros. Oramos. Mira, no olvides, hermano, esto. Tu concepto de Dios, tu idea de Dios, tiene que ver con la idea de que tú entiendes de lo que Dios hizo por ti. Tú conoces a Dios en la medida que tú entiendes de lo que Dios hizo por ti. ¿Vale? Vamos a orar. Señor, oramos que todos los que estamos aquí, Señor, de una u otra manera, en mayor o en menor medida, hemos sufrido algún dolor del alma, o quizás ahora mismo estamos sufriendo por enfermedades, por circunstancias que no son necesariamente malas, pero que nos hacen doler el alma. También por pecados, y te pedimos que nos perdones. Señor, queremos ser agradecidos de lo que tú has hecho para nosotros, de la manera en que tú nos amas, de la manera en que tú nos acaricias, de la manera en que tú nos abrazas. Señor, te pedimos perdón por aquellas cosas que todavía no estamos viendo con claridad, de las que tú has hecho ya para nosotros, pero que todavía nosotros estamos en este proceso de descubrir. Muéstranos de qué nos has salvado. En el nombre de Jesús. Amén.